El sol se ponía en el horizonte de la Ciudad de México cuando Rodrigo cruzó las puertas de vidrio del imponente edificio que albergaba su agencia de publicidad. Sus pasos resonaban en el lobby vacío mientras se dirigía al elevador privado. Era otro día en el que sería el último en salir. No es que le molestara. De hecho, así era exactamente como había planeado su rutina desde el divorcio. La oficina de la presidencia ocupaba todo el último piso. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que ahora se iluminaba, miles de puntos de luz que parecían estrellas terrenales. Rodrigo se sirvió un trago de whisky y se sentó en su sillón de piel italiana, los ojos fijos en los reportes financieros sobre su escritorio. Vázquez y Asociados se había convertido en una de las mayores agencias de publicidad del país bajo su mando. Cada decisión calculada, cada movimiento estratégico lo había llevado a la cima. El precio, solo su matrimonio de 15 años, la relación con su hija Sofía y cualquier rastro de vida personal que alguna vez hubiera tenido. Un precio que consideraba justo, hasta ese momento. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa de caoba mientras analizaba las cifras del último trimestre. Las ganancias se habían duplicado en comparación con el año anterior. Debería sentirse satisfecho, celebrando. Pero algo lo inquietaba, una sensación incómoda que no lograba nombrar. El celular vibró, mostrando un mensaje de su exesposa. Sofía preguntó por ti hoy, otra vez. Rodrigo lo ignoró, como había hecho durante meses. Su hija de 16 años había elegido vivir con su madre tras el divorcio, y él se había sumergido aún más en el trabajo para no lidiar con el vacío que eso dejaba. Cuando finalmente decidió ir a casa, ya pasaba de medianoche. Su mansión en las Lomas, con sus 1000 metros cuadrados, alberca olímpica y jardín impecable, era un monumento a su soledad. Los empleados ya se habían ido, dejando solo la cena preparada en el microondas, otra comida que no tocaría. Subió las escaleras hacia su habitación, pasando por el pasillo decorado con fotos familiares que no tenía el valor de quitar. Su mirada se detuvo en una en particular. Él, más joven, sonriendo mientras cargaba a una Sofía de 5 años sobre sus hombros. No recordaba la última vez que había sonreído así. La noche transcurrió como todas, trabajo hasta tarde, unos tragos de whisky y un sueño inquieto poblado de pesadillas que se esforzaba por olvidar al amanecer. Pero esa mañana en particular, algo sería diferente. Rodrigo despertó con un dolor de cabeza punzante, resultado de la mala noche y el alcohol. El desayuno ya estaba servido en la mesa de la cocina, intacto como siempre. Solo tomó una taza de café fuerte y se dirigió al garaje, donde lo esperaba su Porsche Cayenne. El día estaba inusualmente caluroso para una mañana de primavera. El aire acondicionado del auto funcionaba al máximo mientras atravesaba la ciudad rumbo a la oficina. Fue entonces cuando decidió tomar una ruta distinta, algo que rara vez hacía. Su terapeuta, a quien veía más por obligación que por voluntad, siempre le decía que necesitaba romper sus rutinas. El Puente del Sol no era su camino habitual. De hecho, ni siquiera recordaba la última vez que había pasado por ahí. El tráfico estaba sorprendentemente ligero para esa hora, y entonces algo llamó su atención. Una figura pequeña, casi imperceptible, recostada en uno de los postes de luz. Al principio, pensó en ignorarlo. No era propio de él involucrarse en lo que fuera que estuviera pasando en la calle, pero algo en esa silueta lo perturbó profundamente. Redujo la velocidad y su corazón casi se detuvo cuando distinguió mejor la escena. Era una niña, mayor de 6 años, amarrada al poste. Rodrigo frenó bruscamente, estacionando el auto de cualquier manera en el acotamiento. Sus manos temblaban al abrir la puerta. A pocos metros, la niña permanecía inmóvil, vestida con un vestido rosa descolorido que, por alguna razón, le resultó terriblemente familiar. Se acercó con cautela, su corazón latiendo cada vez más fuerte. La niña no se movió, ni siquiera cuando estuvo a su lado.
Sus ojos estaban fijos en un punto distante, como si estuviera en otro mundo. Fue entonces cuando Rodrigo notó las marcas en sus brazos, los moretones apenas disimulados por la suciedad en su piel. «Dios mío», murmuró, sus manos temblorosas, buscando algo en sus bolsillos para cortar las cuerdas. Encontró una navaja que llevaba en el llavero y comenzó a trabajar en las ataduras, tratando de no lastimar más a aquella niña ya tan lastimada. Con cada segundo que pasaba, una extraña sensación crecía en su pecho. No era solo la situación impactante lo que lo perturbaba, sino algo más profundo, como si esa escena despertara recuerdos enterrados en su mente. El vestido rosa, tan similar al que Sofía solía usar a esa edad, le revolvió el estómago. Cuando por fin la liberó, ella siguió inmóvil, como una estatuilla. Rodrigo no sabía qué hacer. Su primer instinto fue llamar a la policía, pero algo lo detuvo. En lugar de eso, con un cuidado que ni él sabía que tenía, tomó a la niña en brazos y la llevó a su auto. Durante todo el trayecto al hospital más cercano, no podía dejar de mirar por el retrovisor, observando la pequeña figura sentada en el asiento trasero, aún en silencio, con esa mirada perdida. Algo en esa situación lo conmovía de una manera que no podía explicar, como si el destino hubiera preparado ese encuentro. Lo que Rodrigo no sabía, mientras conducía hacia el hospital, era que ese momento aparentemente casual en una mañana de primavera sería el catalizador de un profundo cambio en su vida. Un cambio que lo obligaría a enfrentar no solo su presente solitario, sino también los fantasmas de su pasado que tanto se había esforzado por mantener enterrados. El Hospital Santa Lucía estaba lleno cuando Rodrigo cruzó las puertas de emergencia con la niña en brazos. El olor característico a antiséptico y el murmullo constante de voces y equipos médicos lo ponían aún más nervioso. Una enfermera corrió hacia él en cuanto lo vio con la niña. «¿Qué pasó?», preguntó, llamando a otros profesionales con un gesto. Rodrigo intentó explicar la situación, sus palabras atropelladas mientras un equipo médico se acercaba con una camilla. Cuando intentaron quitarle a la niña, ella reaccionó por primera vez, aferrándose a él con una fuerza sorprendente. Sus pequeños dedos se aferraron a la tela costosa de su saco y sus ojos, antes vacíos, ahora mostraban puro terror. «Está bien», se escuchó decir, con una voz más suave de lo que había sido en años. «Ellos te van a ayudar. Yo no me voy a ir». Las palabras salieron naturalmente, sorprendiéndolo incluso a él. La niña se relajó un poco, permitiendo que la subieran a la camilla. Rodrigo la siguió mientras la llevaban a una sala de exámenes, respondiendo a una interminable serie de preguntas para las que no tenía respuestas. Fue durante ese proceso que descubrió su nombre: Valeria. Una trabajadora social había sido llamada y tras una rápida revisión del sistema, encontraron un registro parcial. Valeria Ríos, 6 años, sin dirección fija registrada. Lo que más impactó a Rodrigo fue la ausencia de cualquier reporte de una niña desaparecida con esa descripción. Las horas siguientes fueron un borrón de exámenes, conversaciones con médicos y policías. Rodrigo permaneció en el hospital, incapaz de dejar sola a esa niña. Sentado en la sala de espera, su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes y llamadas de la oficina, todas ignoradas por primera vez en su vida profesional. Los resultados de los exámenes comenzaron a llegar, cada uno más perturbador que el anterior. Signos de desnutrición crónica, múltiples moretones en distintas etapas de cicatrización, indicando un largo periodo de abuso. El médico a cargo, el doctor Mendoza, llamó a Rodrigo para una conversación privada. «Señor Vázquez», comenzó con el rostro serio, «la situación es más grave de lo que pensábamos. Además de los signos obvios de abuso físico, encontramos», hizo una pausa buscando las palabras correctas, «indicios de negligencia severa. Esta niña ha sufrido traumas que le tomará tiempo superar». Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a una niña? La imagen de su propia hija a esa edad
no dejaba de aparecer en su mente, apretándole aún más el corazón. ¿Y ahora?, preguntó con la voz ronca. ¿Qué pasa con ella? Por ahora quedará hospitalizada para tratamiento, explicó el médico. La trabajadora social está investigando el caso, intentando localizar familiares o tutores legales. Pero considerando las circunstancias en que fue encontrada, el doctor no necesitó terminar la frase. Era obvio que quien fuera responsable de Valeria no estaba interesado en su bienestar. Rodrigo sintió una ira creciente, un sentimiento que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cuando regresó a la habitación donde estaba Valeria, la encontró despierta, sentada en la cama del hospital, con esa misma mirada perdida. Pero algo había cambiado sutilmente. Al entrar él, sus ojos se movieron hacia él y por un breve instante pareció haber un destello de reconocimiento. «Hola, Valeria», dijo suavemente acercándose a la cama. «¿Te sientes mejor?». Ella no respondió, pero sus ojos permanecieron fijos en él. Una enfermera entró con una bandeja de comida y por primera vez Rodrigo vio una reacción más clara de la niña. Sus ojos se abrieron al ver la comida y sus pequeñas manos se aferraron a las sábanas. «¿Tienes hambre?», preguntó, ayudándola a sentarse mejor. Valeria hizo un pequeño movimiento con la cabeza, el primer signo de comunicación desde que la encontró. Mientras la veía comer lentamente, casi con miedo de que la comida desapareciera, Rodrigo sintió algo extraño en su pecho. Era una sensación que no experimentaba desde hacía años, desde que Sofía era pequeña y él aún se permitía ser un padre presente. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de su exesposa. «Rodrigo, ¿dónde estás? La junta directiva está en pánico. Nunca has faltado a una reunión». Miró el mensaje y por primera vez en años no sintió la necesidad de responder de inmediato. En lugar de eso, guardó el teléfono en el bolsillo y siguió observando a Valeria, que ahora comía con un poco más de confianza. La tarde se convirtió en noche y Rodrigo permaneció en el hospital. Las trabajadoras sociales iban y venían, los policías hacían preguntas, los médicos realizaban más exámenes, pero él no podía irse. Había algo en esa niña, en esa situación que lo mantenía ahí, como si una fuerza mayor que su propia voluntad lo obligara a quedarse. Fue durante una de esas largas horas de espera que comenzó a notar pequeños detalles sobre Valeria. La forma en que se aferraba a la cobija cuando alguien entraba a la habitación, como sus ojos siempre buscaban la puerta, como si esperara que algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Cada uno de esos gestos le apretaba un poco más el corazón. Ya era tarde cuando la trabajadora social a cargo del caso, Laura, pidió hablar con él en privado. En el pasillo del hospital, bajo la luz fluorescente, se veía especialmente seria. «Señor Vázquez, necesitamos hablar sobre los siguientes pasos. No hemos encontrado familiares inmediatos de Valeria y considerando las circunstancias en que fue encontrada, ¿qué va a pasar con ella?», interrumpió Rodrigo, su voz revelando una preocupación que ni él mismo entendía del todo. «Por ahora, una vez que sea dada de alta, será enviada a un albergue temporal mientras investigamos más a fondo su situación familiar». Las palabras albergue temporal le provocaron una reacción visceral. La imagen de Valeria, ya tan frágil, siendo llevada a un lugar extraño lleno de desconocidos, le revolvió el estómago. «¿No hay otra opción?», se escuchó preguntar, sorprendido por sus propias palabras. Laura lo miró con curiosidad. «Bueno, hay familias registradas para acogimiento temporal, pero el proceso...». «Yo podría...», comenzó Rodrigo, deteniéndose. Abruptamente, ¿qué estaba a punto de sugerir? Su vida giraba completamente en torno al trabajo. Apenas mantenía contacto con su propia hija. ¿Cómo podía siquiera considerar? Pero cuando miró a través de la ventana de la habitación y vio a Valeria durmiendo, su pequeño cuerpo encogido bajo las sábanas del hospital, algo dentro de él se movió, algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Rodrigo despertó con dolor de espalda por haber dormido en la incómoda silla de la habitación del hospital.
Sus ojos buscaron inmediatamente a Valeria, que seguía profundamente dormida. Durante la noche había tenido pesadillas, gritando y agitándose, y solo se calmó cuando él tomó su pequeña mano entre las suyas. Su celular mostraba decenas de llamadas perdidas y mensajes sin leer. El más reciente era de su asistente, Adriana, informando que había reagendado todas las reuniones del día anterior y preguntando si debía hacer lo mismo para hoy. Por primera vez en su carrera, Rodrigo respondió que sí, sin sentir culpa. Una enfermera entró silenciosamente a la habitación, llevando una bandeja con desayuno. Sonrió al ver a Rodrigo despierto. No se fue en toda la noche, comentó en voz baja. ¿Sabe? Es la primera vez que la veo dormir tan tranquila desde que llegó. Las palabras de la enfermera provocaron una extraña sensación en 1900. Rodrigo observó el rostro dormido de Valeria, las marcas de sufrimiento aún visibles en su piel delicada, y sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo alguien podía lastimar así a una niña? El doctor Mendoza llegó para su ronda matutina, acompañado de la trabajadora social Laura. Ambos hablaron en voz baja con Rodrigo en el pasillo, mientras una enfermera cuidaba de Valeria. Físicamente se está recuperando bien, explicó el médico. Pero el trauma psicológico, hizo una pausa significativa, necesitará mucho apoyo y seguimiento especializado. Laura carraspeó suavemente. Señor Vázquez, sobre nuestra conversación de ayer, estaba a punto de sugerir ¿algo? Rodrigo respiró hondo. Durante la noche en vela, había pensado mucho en lo que estaba a punto de decir antes de ser interrumpido. Era una locura, claro. Él, que apenas podía manejar su propia vida familiar, pensando en «Me gustaría postularme como familia de acogida», dijo, las palabras saliendo antes de que pudiera contenerlas. Temporalmente, claro, añadió rápidamente viendo la sorpresa en sus rostros. Laura lo estudió por un momento. Señor Vázquez, el proceso de acogida es bastante riguroso. Necesitaríamos hacer una evaluación completa, visitas domiciliarias, verificar sus antecedentes. Hagan lo que sea necesario, lo interrumpió. Tengo una casa grande, recursos económicos más que suficientes y... vaciló. No puedo explicarlo, pero siento que debo hacer esto. El médico y la trabajadora social intercambiaron miradas. Fue entonces cuando un grito agudo vino de la habitación de Valeria. Rodrigo corrió de regreso y la encontró sentada en la cama, con 1906, los ojos abiertos de pánico. Sin pensarlo, se acercó y la abrazó con suavidad. «Está bien», murmuró sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. «Ahora estás a salvo». Laura observaba la escena desde la puerta, su expresión suavizándose. «Comenzaré el proceso», dijo finalmente. «Pero debo ser clara. Esto es temporal, hasta que encontremos una solución permanente para el caso». Las horas siguientes fueron un torbellino de papeleo y trámites. Rodrigo firmaba documentos mientras hablaba por teléfono con su abogada, intentando acelerar el proceso. Entre una cosa y otra, no quitaba los ojos de Valeria, que ahora comía en silencio, observando todo con esa mirada que mezclaba miedo y curiosidad. Fue durante una de esas llamadas que su exesposa, Daniela, finalmente lo contactó. «Rodrigo, ¿qué está pasando? Adriana me dijo que estás en un hospital desde ayer. ¿Pasó algo?», dudó, observando a Valeria a través de la ventana del pasillo. ¿Cómo explicar algo que ni él mismo entendía del todo? «Daniela, tengo que contarte algo. Algo pasó». La conversación que siguió fue larga y difícil. Daniela osciló entre incredulidad y preocupación. «¿Tú? ¿Acogiendo a una niña? Rodrigo, apenas ves a nuestra hija. ¿Cómo esperas cuidar a una niña traumatizada?» Ya las palabras dolieron, sobre todo porque eran ciertas. «Sé que parece una locura», admitió, «pero ¿no viste cómo la encontré, Daniela? No puedo simplemente...» «¿Papá?» Una nueva voz interrumpió la llamada. Era Sofía. «¿Es verdad lo que dice mamá? ¿Lo de la niña?» Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. «Sofía, sí, es verdad. Yo
Hizo una pausa buscando las palabras correctas. Me gustaría que vinieras a conocerla. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Nunca me habías pedido que fuera a verte antes, dijo Sofía finalmente, su voz cargada de emoción. La verdad de esas palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cuántas veces había ignorado los intentos de acercamiento de su hija? ¿Cuántos cumpleaños, presentaciones escolares y momentos importantes había perdido siempre con la excusa del trabajo? Lo sé, respondió con la voz quebrada, y lo siento, pero ahora te lo estoy pidiendo. Cuando colgó, regresó a la habitación de Valeria. Ella estaba dibujando, algo que la terapeuta infantil había sugerido como forma de expresión. En el papel, trazos oscuros y confusos retrataban el caos interior que su pequeña mente intentaba procesar. ¿Puedo ver?, preguntó suavemente, sentándose a su lado. Valeria empujó el dibujo hacia él. Entre los garabatos distinguió una figura pequeña, sola, rodeada de sombras. Pero en una esquina del papel había algo distinto. Una figura más grande, cerca de la pequeña, como protegiéndola. «Eres tú», dijo ella, su voz apenas un susurro, hablando por primera vez desde que la encontró. Rodrigo sintió que las lágrimas le nublaban la vista, algo que no ocurría desde hacía años. En ese momento, mirando el simple dibujo de una niña traumatizada, entendió que su vida nunca sería igual. Y, sorprendentemente, la idea no lo asustaba tanto como debería. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones y adaptaciones. La mansión de Rodrigo, antes un monumento a la soledad, comenzó a transformarse. La habitación de huéspedes más cercana a la suya fue rápidamente adaptada para Valeria, con ayuda de una decoradora que trabajó contra el tiempo para crear un espacio cálido y seguro. Daniela y Sofía fueron a visitarlos el día que Valeria recibió el alta del hospital. Rodrigo observaba nervioso mientras su hija se acercaba a la pequeña, que seguía mayormente en silencio. Para su sorpresa, Sofía mostró una sensibilidad que él no sabía que tenía. «Hola, Valeria», dijo, sentándose en el suelo junto a ella. «¿Quieres ver algo bonito?». Sacó de su bolso un pequeño libro de cuentos, el mismo que Rodrigo solía leerle cuando era pequeña. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocerlo. Valeria, que solía encogerse cuando alguien se acercaba, pareció intrigada. Sus grandes ojos se fijaron en las ilustraciones coloridas que Sofía le mostraba. Por primera vez desde que la encontró, Rodrigo vio asomarse una pequeña sonrisa en sus labios. Daniela observaba la escena con una expresión compleja. «¿En serio vas a hacer esto?», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. «Sí», respondió, él sin apartar los ojos de las dos niñas. «Tengo que hacerlo, Daniela. Vas a necesitar ayuda», declaró ella sorprendiéndolo. «No puedes simplemente arrojar dinero al problema esta vez, Rodrigo. Esta niña necesita más que eso». Las palabras de Daniela, aunque duras, eran ciertas. En los días siguientes, Rodrigo se encontró sumergido en un mundo completamente nuevo. Consultas con psicólogos, a infantiles, visitas regulares de la trabajadora social, ajustes de rutina. Su oficina en la empresa permanecía prácticamente intacta, con Adriana manejando emergencias y reprogramando compromisos. Fue durante una de esas visitas de Laura que surgió la primera pista sobre el pasado de Valeria. Laura revisaba algunos documentos cuando su expresión cambió. «Señor Vázquez», comenzó vacilante, «encontramos algo interesante en los registros. Parece que Valeria tiene una conexión con su residencia». Rodrigo frunció el ceño confundido. «¿Cómo así?». «Su madre trabajó ahí, como empleada doméstica, hace algunos años. Su nombre es Carmen Ríos». El nombre lo golpeó como un rayo. Carmen, claro, había trabajado en su casa casi 2 años, siempre callada y eficiente. Había renunciado de repente, sin explicaciones, poco después de su divorcio. Pero, ¿cómo?, balbuceó su mente intentando procesar la información.
Según los registros que encontramos, Carmen perdió la custodia de Valeria hace unos 3 años debido a denuncias de negligencia. Estaba en una relación abusiva en ese entonces. Rodrigo se sentó pesadamente en su sillón. Los recuerdos comenzaron a surgir. Carmen siempre parecía nerviosa, moretones que intentaba ocultar con maquillaje, llamadas que la dejaban alterada. ¿Por qué nunca dijo nada? Murmuró más para sí mismo que para Laura. Muchas víctimas de violencia doméstica se aíslan, señor Vázquez, sienten vergüenza, miedo, y considerando su posición como empleada. Un ruido en la puerta interrumpió la conversación. Valeria estaba ahí, su pequeño cuerpo tenso como una cuerda estirada. Sus ojos, usualmente vacíos, ahora brillaban con algo que parecía reconocimiento. «¿Conociste a mi mamá?» Su voz era apenas un susurro, pero cargaba un peso enorme. Rodrigo sintió que se le partía el corazón. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad de esa situación? ¿Cómo decirle que sí, que conocía a su madre, pero que estaba demasiado ocupado con su propia vida para notar el drama que ocurría bajo su propio techo? «Sí, Valeria», respondió finalmente con voz suave. «Tu mamá trabajó aquí». La niña se acercó lentamente, sus ojos sin apartarse del rostro de Rodrigo. «Ella hablaba de ti», dijo, sorprendiendo tanto a Rodrigo como a Laura. «Decía que aquí era seguro». Las palabras de Valeria cayeron como piedras en el silencioso ambiente. Rodrigo sintió una ola de culpa golpearlo. Su hogar, que Carmen consideraba seguro, había sido solo otro lugar donde se sintió invisible, donde su sufrimiento pasó desapercibido. Laura carraspeó suavemente. «Señor Vázquez, considerando esta nueva información, necesitaremos investigar más. Podría haber implicaciones», pero Rodrigo apenas la escuchaba. Sus pensamientos estaban en Carmen, en cómo debió sentirse sola y desesperada, en cómo él, absorto en su propio dolor tras el divorcio, había sido ciego al sufrimiento ajeno. Valeria se acercó más hasta estar junto a su sillón. Con una timidez que le partió el corazón, extendió su pequeña mano y tocó su brazo. «¿Vas a mandarme lejos?», preguntó, el miedo evidente en su voz. «No», respondió con firmeza, sorprendiéndose a sí mismo con la convicción en su voz. «Ahora estás segura aquí, te lo prometo». Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Rodrigo pasó horas en su estudio revisando archivos antiguos. Encontró el expediente de Carmen, fotos de cuando trabajaba ahí, pequeños detalles que en su momento parecieron insignificantes, pero que ahora gritaban en su conciencia. En una de las fotos, tomada durante una fiesta navideña de la empresa, Carmen estaba al fondo, casi escondida, observando a las familias felices con una mirada que ahora reconocía. La misma mirada vacía que había visto en los ojos de Valeria en ese puente. Las semanas se convirtieron en meses y la vida en 1930. La mansión de los Vázquez encontró un nuevo ritmo. Rodrigo había reducido drásticamente sus horas en la oficina, delegando responsabilidades en su equipo de confianza. Por primera vez en años, sus prioridades habían cambiado por completo. Valeria comenzaba a abrirse lentamente, como una flor que teme al sol después de un largo invierno. Las sesiones de terapia 3 veces por semana ayudaban, pero eran los pequeños momentos cotidianos los que realmente marcaban la diferencia. Los desayunos compartidos, los cuentos antes de dormir, los paseos por el jardín, rutinas simples, que Rodrigo nunca imaginó que volverían a ser parte de su vida. Sofía comenzó a visitar con más frecuencia, primero con la excusa de ayudar con Valeria, luego simplemente porque quería estar ahí. Rodrigo observaba con el corazón encogido cómo su hija adolescente mostraba una madurez y compasión que a él le había tomado tanto tiempo desarrollar. Una tarde particularmente difícil, después de una sesión de terapia intensa, Valeria tuvo una crisis. Rodrigo la encontró acurrucada en un rincón de su habitación, temblando y llorando en silencio. Cuando intentó acercarse, ella gritó: «No, tú también te vas, todos se van».
Las palabras lo golpearon como un puñetazo en 1900 en el estómago. Se sentó en el suelo manteniendo una distancia segura y esperó. Sofía, que estaba en casa ese día, apareció en la puerta atraída por los gritos. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente. «En la terapia hoy», explicó Rodrigo en voz baja. Comenzó a hablar de su mamá, del día que la dejaron en el puente. Sofía se acercó despacio y se sentó junto a Valeria, no demasiado cerca, solo lo suficiente para que la niña sintiera su presencia. «¿Sabes, Valeria?», comenzó. «Yo también tenía mucho miedo cuando mis papás se separaron. Pensaba que era mi culpa, que si yo fuera diferente». Rodrigo sintió que se le partía el corazón al escuchar las palabras de su hija. ¿Cuántas veces se habría sentido así mientras él estaba demasiado ocupado construyendo su imperio? «Pero ¿sabes qué?», continuó Sofía, su voz dulce. «A veces la gente sí se va, pero otras personas llegan, y algunas regresan cuando se dan cuenta de sus errores». Sus ojos se encontraron con los de su padre en ese momento, y Rodrigo vio en ellos todo el perdón que no merecía. Valeria también lo miró, sus sollozos disminuyendo gradualmente. «¿Lo prometes?», preguntó ella con voz pequeña. «¿Prometes que no te vas?». «Lo prometo», respondió Rodrigo, y por primera vez en su vida sintió el verdadero peso de una promesa. «Me quedo aquí». Esa noche, después de que Valeria finalmente se durmiera, Rodrigo y Sofía se quedaron conversando en la terraza. El aire fresco de la noche envolvía la ciudad iluminada a lo lejos. «¿Cómo te volviste tan sabia?», preguntó mirando a su hija con nuevos ojos. Sofía se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. «Tal vez aprendí algunas cosas cuando no estabas mirando». La culpa lo golpeó de nuevo, pero junto con ella vino una renovada determinación. «Lo siento», dijo, «por no haber estado presente, por dejar que el trabajo se comiera todo». «Lo sé, papá», respondió sorprendiéndolo con un abrazo, «pero estás cambiando, lo veo todos los días». El momento fue interrumpido por un grito desde la habitación de Valeria. Las pesadillas seguían siendo frecuentes, aunque menos intensas que al principio. Rodrigo se levantó de inmediato, pero Sofía lo detuvo. «Déjame ir a mí», dijo. «A veces es más fácil cuando es alguien que entiende». La vio caminar por el pasillo entrando al cuarto de Valeria con una tranquila confianza. Pronto, la voz suave de Sofía cantando una antigua canción de cuna, la misma que él solía cantarle, llenó el ambiente. Laura, la trabajadora social, había venido esa mañana con nueva información sobre Carmen. Al parecer vivía en una ciudad del interior, aún luchando contra sus propios demonios. Rodrigo no podía dejar de pensar en cómo todo estaba conectado, su propio fracaso como padre, el silencioso sufrimiento de Carmen, el trauma de Valeria. Teinom, su estudio. La carpeta con los documentos de Carmen seguía abierta sobre el escritorio. Entre ellos, una foto reciente que Laura había conseguido. Carmen parecía mayor, más cansada, pero sus ojos tenían la misma mirada que Rodrigo veía en el espejo todos los días antes de encontrar a Valeria. La mirada de alguien que había perdido algo precioso y no sabía cómo recuperarlo. El sonido de risas suaves provenientes del cuarto de Valeria lo trajo de vuelta al presente. Sofía debía haber logrado calmarla, como siempre lo hacía. Rodrigo se preguntó, no por primera vez, cómo había cambiado tanto su vida en tan poco tiempo. La mansión, antes tan silenciosa y fría, ahora estaba llena de vida. Los pasillos que antes solo resonaban con sus pasos solitarios, ahora vibraban con voces infantiles, risas adolescentes y a veces llanto, porque la curación, estaba aprendiendo, no siempre era silenciosa ni bonita. Pero era real, era verdadera. Y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba en el camino correcto. Incluso si ese camino era difícil, incluso si cada día traía nuevos desafíos, ya no estaba solo en ese viaje. Tenía a Sofía, tenía a Valeria,
y poco a poco se estaba redescubriendo a sí mismo. El otoño llegó trayendo consigo una nueva serie de desafíos. Valeria comenzaría a asistir a la escuela por primera vez desde que llegó a la casa de los Vázquez. La decisión no había sido fácil. Los psicólogos dudaron, preocupados por el impacto que la socialización forzada podría tener en su proceso de recuperación. Pero la propia Valeria había mostrado interés después de escuchar a Sofía hablar sobre sus clases. La mañana del primer día de escuela amaneció gris y fría. Rodrigo despertó más temprano de lo habitual, su mente llena de preocupaciones. Encontró a Valeria ya despierta, sentada al borde de su cama, vistiendo el nuevo uniforme escolar que habían elegido juntos. Sus pequeñas manos apretaban nerviosas la correa de la mochila. ¿Tienes miedo?, preguntó suavemente sentándose a su lado. Valeria asintió, sus ojos fijos en el suelo. ¿Y si no les caigo bien? Imposible no quererte, respondió una voz desde la puerta. Era Sofía, que había insistido en estar presente ese día importante, aunque tuviera que faltar a sus propias clases. El desayuno fue una comida tensa y silenciosa. Rodrigo observaba a Valeria juguetear con su comida sin realmente comer, mientras Sofía intentaba distraerla con historias divertidas de su propia experiencia escolar. Daniela también apareció, sorprendiendo a todos. Pensé que podrían necesitar apoyo extra hoy, explicó, intercambiando una mirada significativa con Rodrigo. El momento de la partida llegó demasiado pronto. En el auto, Valeria se sentó, en el asiento trasero entre Daniela y Sofía, mientras Rodrigo conducía, sus manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Cuando llegaron a la escuela, una maestra especialmente asignada para recibir a Valeria los esperaba. «Hola, Valeria», sonrió amablemente la maestra Adriana. «¿Qué tal si conocemos tu nuevo salón?». Valeria dudó, aferrándose a la mano de Rodrigo. Por un momento, él tuvo ganas de rendirse, de llevarla de vuelta a casa donde estaría segura, pero sabía que no podía. Parte de amar a alguien era saber cuándo soltar, aunque fuera solo un poco. «Todo va a estar bien», susurró, agachándose para estar a su altura. «Estaré aquí para recogerte en cuanto terminen las clases». El día en la oficina fue uno de los más largos que Rodrigo había experimentado. Revisaba su teléfono obsesivamente, esperando llamadas de la escuela. Adriana, su asistente, tuvo que recordarle varias veces sobre reuniones y compromisos. «Ella está bien». Daniela llamó a media tarde para tranquilizarlo. «Pasé por la escuela en mi hora de comida. La maestra Adriana dijo que se está adaptando. Bien». Cuando finalmente llegó la hora de recogerla, Rodrigo encontró a una Valeria diferente a la que había dejado esa mañana. Sus ojos brillaban mientras contaba sobre su nueva amiga, Camila, que había compartido su lunch con ella. «Y la maestra Adriana dijo que dibujo muy bien», exclamó mostrando orgullosamente un dibujo colorido que había hecho. Esa noche, durante la cena, la casa estaba llena. Daniela se había quedado para escuchar más sobre el primer día de clases, y Sofía insistía en conocer cada detalle de la experiencia de Valeria. Era una escena que Rodrigo nunca imaginó posible meses atrás. Su exesposa, su hija adolescente y la pequeña Valeria, todas reunidas alrededor de su mesa, riendo y conversando. Más tarde, después de que Valeria se durmiera, exhausta pero feliz, Daniela se quedó a hablar. «Estás diferente», observó mientras compartían una copa de vino en la terraza. «¿Cómo así? Más presente, más humano», hizo una pausa eligiendo sus palabras. «¿Sabes, cuando dijiste que querías acoger a una niña traumatizada, pensé que sería solo otro de tus proyectos, algo para distraerte después del divorcio. Pero me equivoqué». Rodrigo reflexionó sobre sus palabras. «Yo también creía que lo sabía todo», admitió, «que el éxito se medía en números, en contratos cerrados. Pero Valeria me ha enseñado más sobre el éxito en estos meses que en toda mi carrera corporativa. Y sobre el amor», agregó Daniela suavemente. «Sí», asintió, sintiendo el peso de esa verdad. «Sobre todo, sobre el amor». Un ruido proveniente de
La habitación de Valeria llamó su atención. No era un grito de pesadilla esta vez, sino el suave sonido de risas. Sofía debía haber ido a verla antes de dormir, como solía hacer ahora. Laura, la trabajadora social, había aparecido ese día con nueva información sobre Carmen. Al parecer, estaba viviendo en una ciudad del interior, aún luchando contra sus propios demonios. Rodrigo no podía dejar de pensar en cómo todo estaba conectado. Su propio fracaso como padre, el sufrimiento silencioso de Carmen, el trauma de Valeria. En su estudio, la carpeta con los documentos de Carmen seguía abierta. Sobre el escritorio, entre ellos una foto reciente que Laura había conseguido. Carmen parecía mayor, más cansada, pero sus ojos tenían la misma mirada que Rodrigo veía en el espejo todos los días antes de encontrar a Valeria. La mirada de alguien que había perdido algo precioso y no sabía cómo recuperarlo. El sonido de risas suaves provenientes del cuarto de Valeria lo trajo de vuelta al presente. Sofía debía haber logrado calmarla como siempre lo hacía. Rodrigo se preguntó, no por primera vez, cómo había cambiado tanto su vida en tan poco tiempo. La mansión, antes tan silenciosa y fría, ahora estaba llena de vida. Los pasillos que antes solo resonaban con sus pasos solitarios, ahora vibraban con voces infantiles, risas adolescentes y a veces llanto, porque la curación, estaba aprendiendo, no siempre era silenciosa ni bonita, pero era real, era verdadera, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo sintió que estaba en el camino correcto. Incluso si ese camino era difícil, incluso si cada día traía nuevos desafíos, ya no estaba solo en ese viaje. Tenía a Sofía, tenía a Valeria, y poco a poco se estaba redescubriendo a sí mismo. Una mañana fría de invierno trajo la noticia que cambiaría todo de nuevo. Laura llegó a la mansión con una expresión grave en el rostro. Rodrigo supo de inmediato que algo andaba mal. «Encontramos a Carmen», dijo después de acomodarse en su estudio. La taza de café entre sus manos permanecía intacta. «Está internada en un hospital en el interior. No está bien, señor Vázquez». Rodrigo sintió que se le hundía el estómago. «¿Qué pasó?», intentó. Laura vaciló buscando las palabras adecuadas. Tuvo una crisis. Está bajo cuidado psiquiátrico intensivo. Durante una de sus sesiones, no dejaba de hablar sobre Valeria y sobre usted. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones no dichas. Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Valeria jugar en el jardín con Camila, su amiga de la escuela que había ido a pasar la tarde. Las dos niñas corrían y reían, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de la casa. ¿Dijo por qué dejó a Valeria en el puente ese día? La pregunta que lo atormentaba desde hacía meses finalmente salió. Laura revisó sus notas. Según los informes médicos, creía que usted era la única persona que realmente podía ayudar a Valeria. Lo observaba, conocía sus rutinas, sus caminos habituales. El día que encontró a Valeria no fue coincidencia. La revelación lo golpeó como un rayo. Todas las piezas comenzaron a encajar. El lugar específico donde encontró a Valeria, el vestido rosa tan similar al que usaba Sofía, la hora exacta en que todo ocurrió. Lo planeó todo, murmuró, más para sí mismo que para Laura. En 1900, cierto modo, sí. En su mente perturbada creía que estaba haciendo lo correcto. Sabía que usted tenía recursos, que podía darle a Valeria una vida que ella nunca podría ofrecerle. Rodrigo volvió a sentarse, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Carmen expresó el deseo de ver a 1900. Valeria, dijo Laura suavemente. Pero eso solo sucederá si usted y el equipo médico lo consideran apropiado. La decisión final es suya, como tutor legal temporal. La palabra temporal resonó en su mente. ¿Desde cuándo había comenzado a pensar en su situación con Valeria como algo permanente? ¿Cómo le voy a explicar esto?, preguntó, su voz revelando su angustia. ¿Cómo le digo a una niña que su madre la abandonó a propósito, pensando que era lo mejor para ella?
Con mucho cuidado y amor, respondió una voz desde la puerta. Era Daniela. Había llegado a recoger unos documentos y escuchó parte de la conversación. Y no tienes que hacerlo solo. Esa noche, después de que Valeria se durmiera, Rodrigo reunió a un pequeño consejo familiar en su estudio. Daniela, Sofía y, por supuesto, la doctora Teresa, la psicóloga de Valeria. Juntos, discutieron la mejor manera de manejar la situación. Ha mostrado un progreso impresionante en las últimas semanas, comentó la doctora Teresa. Pero una noticia de esta magnitud podría resucitar traumas que aún estamos trabajando. Sofía, que había permanecido callada hasta entonces, finalmente habló. Ella tiene derecho a saber la verdad, a entender que no fue abandonada por ser una niña mala, sino porque su mamá estaba enferma y desesperada. Daniela, que había estado inusualmente callada, agregó, pero debemos hacerlo de la manera correcta, en el momento correcto. La discusión continuó hasta altas horas de la noche. Cuando todos finalmente se fueron, Rodrigo subió a ver a Valeria. Dormía tranquilamente, abrazada al osito de peluche que Sofía le había regalado. Su carita, antes siempre tensa incluso mientras dormía, ahora mostraba una paz que le partía el corazón. ¿Cómo decirle que su madre, la misma que la había abandonado amarrada en un puente, había calculado cada detalle de ese abandono? ¿Cómo explicarle que ese acto terrible había sido, en la mente perturbada de Carmen, un acto de amor desesperado? Rodrigo se sentó al borde de la cama, apartando suavemente un mechón de pelo del rostro de Valeria. Ella se movió levemente, murmurando algo en sueños. «¿Papá?», llamó abriendo los ojos brevemente. La palabra, dicha con tanta naturalidad, le detuvo el corazón por un instante. Era la primera, sabes que lo llamaba así. «Estoy aquí», respondió suavemente tomando su manita. «Siempre voy a estar». Valeria sonrió en sueños y volvió a dormir, pero Rodrigo se quedó allí, velando su sueño, pensando en todos los giros que había dado la vida. ¿Cómo podría haber imaginado meses atrás que su corazón roto por el divorcio y la distancia con Sofía encontraría sanación en el amor por esta pequeña niña? Y ahora, con la verdad sobre Carmen saliendo a la luz, sabía que enfrentarían más turbulencias. Pero esta vez sería diferente. Esta vez no estaban solos. Se tenían el uno al otro. Tenían amor. Y a veces estaba aprendiendo. Eso era todo lo que realmente importaba. La noticia sobre Carmen tuvo que compartirse con Valeria con sumo cuidado. La doctora Teresa sugirió hacerlo en etapas, comenzando con conversaciones sobre recuerdos y sentimientos hacia su madre. Fue durante una de esas sesiones que Valeria comenzó a abrirse verdaderamente por primera vez. «Ella solía cantarme», dijo Valeria, sorprendiendo a todos en la habitación. Era una sesión conjunta, con Rodrigo presente. Cuando el hombre malo no estaba en casa, cantaba bajito y me abrazaba fuerte. Rodrigo sintió que se le encogía el corazón. Era la primera vez que Valeria mencionaba espontáneamente su vida, antes del puente. «¿Y cómo te sientes cuando piensas en esos recuerdos?», preguntó la doctora Teresa gentilmente. Valeria guardó silencio por un largo momento, sus dedos jugueteando con el dobladillo de su vestido. Triste y enojada también. ¿Por qué me dejó? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, como el plomo. Rodrigo luchó contra el impulso de abrazarla de inmediato, siguiendo la guía de la terapeuta de permitir que Valeria expresara sus sentimientos libremente. «A veces», comenzó la doctora Teresa, «los adultos toman decisiones, equivocadas incluso, cuando intentan hacer lo correcto. Como cuando escondes algo roto porque tienes miedo de ser castigada, aunque sepas que deberías decir la verdad». Valeria asintió lentamente, procesando la analogía. «Pero ella me lastimó». «Sí, te lastimó». Rodrigo habló finalmente, su voz suave. «Y nada puede cambiar eso. Pero, ¿sabes? A veces la gente lastima a otros porque ellos mismos están muy lastimados». Fue entonces cuando la doctora Teresa
comenzó a introducir la idea de que Carmen estaba enferma y necesitaba ayuda. En las semanas siguientes se revelaron más detalles, siempre con mucho cuidado y atención a las reacciones de Valeria. En casa las noches se volvieron más agitadas. Las pesadillas de Valeria, que habían disminuido, regresaron con fuerza. Rodrigo se encontró nuevamente pasando noches en vela, sentado junto a su cama, intentando calmarla después de cada mal sueño. Una de esas noches, Valeria despertó gritando más fuerte que de costumbre. Cuando Rodrigo entró corriendo a su habitación, la encontró sentada en la cama con lágrimas corriendo por su rostro. Soñé con ella, sollozó. Me llamaba, pero no podía alcanzarla. Rodrigo la tomó en brazos, sintiendo su pequeño cuerpo temblar. ¿Quieres contarme más sobre el sueño? Estaba triste, papá, muy triste. Valeria enterró su cara en su pecho. ¿Cómo sabemos si alguien realmente se arrepiente? La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo explicar algo tan complejo a una niña de 6 años? ¿Sabes cuando haces algo malo y te duele mucho el corazón? Comenzó eligiendo sus palabras con cuidado. Y harías cualquier cosa para arreglarlo, aunque sepas que algunas cosas no se pueden arreglar del todo. Valeria asintió contra su pecho. A veces, el arrepentimiento es así. No es solo decir lo siento, es sentirlo muy adentro y querer cambiar de verdad. ¿Cómo tú cambiaste?, preguntó, alzando la vista para mirarlo. La pregunta lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Claro que ella lo había notado. Los niños siempre notan más de lo que creemos. Sí, respondió con honestidad. Yo también tuve que aprender mucho sobre el amor, sobre estar presente, sobre lo que realmente importa en la vida. Esa misma semana, Laura trajo una carta de Carmen. Había progresado en su tratamiento y los médicos le permitieron escribirle a Valeria, si la niña quería leerla. La decisión de mostrar o no la carta generó otra reunión familiar. Sofía, cada vez más involucrada en las decisiones sobre su hermana, porque así veía ahora a Valeria, tenía una opinión firme al respecto. Ella merece esta oportunidad de entender, argumentó. Sé lo que es crecer con preguntas sin respuesta. Daniela, que había estado inusualmente callada, finalmente habló. Tal vez la verdadera pregunta es, ¿qué pasa si no se lo permitimos? ¿Qué mensaje estaríamos enviando sobre el perdón y las segundas oportunidades? Las palabras de Daniela llegaron a lo más profundo de Rodrigo. ¿No era eso exactamente lo que estaba viviendo con Sofía? ¿Una segunda oportunidad de ser el padre que siempre mereció? Tenemos que preguntarle a ella, decidió finalmente. Valeria tiene derecho a elegir si está lista o no. A la mañana siguiente, después del desayuno, Rodrigo se sentó con Valeria en el columpio del jardín, su lugar favorito para conversaciones importantes. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si tu mamá se iba a mejorar algún día? Comenzó suavemente. Valeria asintió, sus pies balanceándose en el aire. ¿Ya está mejor? Está mucho mejor, respondió Rodrigo con cuidado. Los doctores dicen que completó la primera parte del tratamiento y hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Le gustaría mucho verte, si tú quieres. Valeria se quedó muy quieta, su carita arrugada en concentración. ¿Todavía está triste? Creo que sí, un poco, respondió con honestidad. Pero ahora sabe manejar mejor la tristeza, como tú aprendiste. ¿Tú vas a estar ahí?, preguntó, su manita buscando la de él. Claro que sí. Yo y Sofía, si quieres. Y la doctora Teresa también. Valeria meció el columpio suavemente. Pensativa. ¿Puedo llevar el dibujo que hice ayer? ¿El de todas las flores del jardín? Puedes llevar lo que quieras, sonrió, sintiendo que se le apretaba el corazón con la pureza de esa pregunta. Entonces quiero verla, decidió, su voz pequeña pero firme. Pero solo un poquito al principio, ¿ok? El encuentro se programó para una semana después, en una sala especial del consultorio de la doctora Teresa. Era un ambiente acogedor, con sofás cómodos y juguetes, un espacio diseñado para que Valeria se sintiera lo más tranquila posible. La mañana del encuentro,
Valeria despertó más temprano de lo normal. Rodrigo la encontró ya vestida, sentada al borde de la cama, acomodando cuidadosamente su carpeta de dibujos. ¿No pudiste dormir bien?, preguntó sentándose a su lado. Soñé con ella, respondió Valeria, sin dejar de organizar sus papeles. Pero esta vez no fue un sueño malo. Sofía llegó poco después, trayendo el desayuno favorito de Valeria: hot cakes con sirope de chocolate. Las 3 generaciones de la familia Vázquez se reunieron en la cocina, creando un momento de normalidad antes del gran evento del día. ¿Sabes qué creo?, comentó Sofía mientras ayudaba a Valeria a limpiar una mancha de chocolate de su vestido. Eres la niña más valiente que conozco. ¿Más valiente que tú?, preguntó Valeria con los ojos muy abiertos. Mucho más, sonrió Sofía, abrazando a su hermana. Me has enseñado mucho sobre valentía, ¿sabes? El trayecto al consultorio fue silencioso. Valeria sostenía su carpeta de dibujos con una mano y la de Rodrigo con la otra, mientras Sofía caminaba a su lado, ofreciendo una presencia constante y reconfortante. Cuando llegaron, la doctora Teresa los recibió en la recepción. Carmen, Kaya está aquí, informó suavemente. ¿Están listos? Valeria apretó la mano de Rodrigo un poco más fuerte, pero asintió. Antes de entrar a la sala, se detuvo y miró hacia arriba, sus ojos encontrando los de Rodrigo. «Papá», llamó, su voz apenas un susurro. «Sí, mi amor, después de verla. ¿Todavía puedo llamarte papá?». Rodrigo sintió que las lágrimas le nublaban la vista mientras se agachaba para estar a su altura. «Siempre, mi amor, siempre». El momento en que Valeria entró a la sala de encuentros quedaría grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Carmen estaba sentada en uno de los sofás, sus manos temblando levemente sobre su regazo. Parecía mayor que sus 30 y tantos años, pero sus ojos tenían una claridad que no tenían durante sus días trabajando en la mansión de los Vázquez. El primer minuto fue de silencio absoluto. Madre e hija se observaban, cada una cargando el peso de diferentes recuerdos del mismo pasado compartido. Fue Valeria quien dio el primer paso, sorprendiendo a todos con su fuerza interior. «Te traje unos dibujos», dijo, su voz pequeña pero firme, mientras caminaba hacia su madre con su carpeta colorida. Carmen dejó escapar un sollozo contenido, sus manos aún temblorosas al tomar la carpeta. «Gracias, mi amor», logró decir, su voz quebrada. Rodrigo y Sofía observaban desde la puerta, mientras la doctora Teresa permanecía discreta pero atenta en un rincón. Valeria comenzó a explicar cada dibujo, su voz ganando confianza mientras hablaba de sus creaciones. «Este es el jardín de nuestra casa», explicó, mostrando una explosión de colores en el papel. «Y este es cuando Sofía me enseñó a hacer burbujas de jabón gigantes». Carmen miraba cada dibujo con total atención, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando llegó al último, su mano cubrió su boca para contener un sollozo más fuerte. Era el dibujo de todas las personas importantes en la vida de Valeria, incluyéndola a ella. ¿Tú eres feliz?», preguntó Carmen finalmente, su voz apenas un susurro. Valeria pensó un momento antes de responder, mostrando una madurez que le partió el corazón a Rodrigo. «Ahora sí», dijo simplemente. «¿Tú también estás mejorando?». «Estoy intentándolo», respondió Carmen con honestidad. «Todos los días». El encuentro duró solo 30 minutos, como se había acordado. Al final, cuando Valeria se preparaba para salir, Carmen la llamó suavemente. «Sé que no puedo deshacer lo que hice», dijo, mirando no solo a Valeria, sino también a Rodrigo y Sofía. «Pero quiero que sepas que aunque lo hice todo mal, al final hice lo único correcto en mi vida. Te dejé encontrar la familia que merecías». Esa noche, después de que Valeria finalmente se durmiera, exhausta, por el día emocionalmente intenso, la familia se reunió en la terraza de la mansión. Daniela se había unido a ellos, trayendo una botella de vino y esa sensación de plenitud que solo ella podía aportar. «¿Sabes qué es lo más impresionante?», comentó Sofía,
mirando las estrellas. Cómo todo se conecta. Cómo cada decisión, cada momento de dolor, nos trajo hasta aquí. Rodrigo pensó en cómo había cambiado su vida en el último año, cómo el dolor del divorcio, que creyó sería el fin de todo, había sido solo el comienzo de un viaje de autodescubrimiento, cómo el sufrimiento de Carmen, aunque terrible, había creado el camino para que Valeria encontrara un nuevo hogar, cómo su propia ceguera ante lo verdaderamente importante se había curado a través del amor de una pequeña niña abandonada. Creo que todos nos necesitábamos, reflexionó Daniela, su voz suave en la noche. Necesitábamos esta oportunidad de hacerlo diferente, de ser mejores. Al día siguiente, Laura llegó con los papeles de la adopción definitiva. Carmen había accedido a renunciar a la custodia legal, entendiendo que era lo mejor para Valeria. Pero había un acuerdo no escrito entre todos. Seguiría siendo parte de la vida de su hija, ahora de una manera sana y supervisada. ¿Papá? Valeria llamó mientras observaba a Rodrigo firmar los documentos. ¿Ahora es para siempre? Sí, mi amor, respondió, tomándola en brazos. Ahora es para siempre. ¿Y mi mamá? Ella siempre será tu mamá, explicó gentilmente. Solo que ahora cada uno tiene un lugar especial en tu vida, y hay espacio suficiente en tu corazón para todos nosotros. Valeria sonrió, esa sonrisa que iluminaba toda la casa, y abrazó fuerte a Rodrigo. Lo sé, dijo simplemente. Mi corazón es así de grande. Y era cierto. El corazón de Valeria, como el amor que había transformado todas esas vidas rotas en una familia, era lo suficientemente grande como para contener todas las complejidades, todos los dolores y todas las alegrías que la vida les había presentado. Esa noche, mientras toda la familia cenaba junta, Rodrigo, Valeria, Sofía, Daniela e incluso una foto de Carmen en un nuevo portarretratos en la repisa, era imposible no notar cómo el amor tenía diferentes formas de sanar, cómo a veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino de regreso a casa, cómo a veces las mayores bendiciones vienen disfrazadas de tragedias, y cómo al final no son los lazos de sangre los que definen una familia, sino los lazos de amor que elegimos crear y nutrir cada día. Incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando parece imposible, el amor encuentra un camino. Siempre lo encuentra.